controlar el caos. Entonces, en la coyuntura salvadoreña llega en momentos en donde a los salvadoreños tendrían que estar ya analizando y estudiando bien de cerca esto, porque lo que ha llegado al Salvador, a la embajada, es un manager de estados fallidos, de estados desintegrados, precisamente para mantenerlos de igual manera o perfeccionar ese estado. En este sentido, ahorita tenemos nosotros, por supuesto, hay documentos del Pentágono en donde se está bien especificado que de la misma manera que en Afganistán, por decir algo, estábamos armando a 3 facciones diferentes, en El Salvador observamos que de la embajada de Estados Unidos, cuando va saliendo Leonel González, va entrando Cristiani, y cuando va saliendo Cristiani, va entrando Leonel, y cuando sale Leonel, va entrando Gallegos, y cuando sale Gallegos, y así están entrando los personajes más importantes que están trabajando con la embajada para ese diseño de el regreso de una derecha recalcitrante al Salvador y mantener a ese país desangrándose, como le decía uno de ustedes. Pero ¿quién se está desangrando? No vamos a ver ahí a ningún miembro de la élite desangrándose. Bueno, no vamos a ver ni siquiera, quizás, si se puede considerar que en El Salvador hay clase media, ni siquiera a miembros de la clase media desangrándose. Entonces, Estados Unidos le dice al FMLN que no le va a dar más ayuda si no incrementan la represión y la violencia en contra de la sociedad salvadoreña. Y por otro lado, está negociando con estos personeros de las élites dominantes económicas que también estén armando a lo que en El Salvador se conoce como las maras. En ese sentido se mantiene un conflicto permanente dentro de la sociedad salvadoreña, en donde a perpetuidad quedaría bien claro que las políticas de Estados Unidos no pueden ni deben de ser cuestionadas. Y en base a eso es que en estos momentos allá tienen sentado a Leonel en la Casa Blanca. Ahorita lo tienen como cuando el Papa llegó a Nicaragua y a decirle al padre cardenal: no te andes metiendo en política. No sé si ustedes se acuerdan de esa frase famosa en 1980-81, donde se le hincó Ernesto Cardenal y el padre le dijo ahí, el Papa, hablando de papas que son instrumentos del sistema capitalista para apaciguar a los pueblos, a eso llegó a Nicaragua, a decirle: no te metas en política. En estos momentos allá tienen a Leonel ahorita sentadito en una silla, diciéndole que incremente la represión en contra de la sociedad salvadoreña, y diciéndole que está bien claro que de cada $1 que va a El Salvador, 90 centavos tienen que ir para reprimir a esa sociedad. Porque lo sabe muy bien la embajadora de Estados Unidos, que a represión más represión, a violencia más violencia. No se necesita tener ni siquiera una licenciatura en nada para entender que si a usted le matan a su hermano, usted va a tener que ver qué hace en contra del que le mató a su hermano, a su madre. Estados Unidos lo sabe muy bien, porque ellos lo han probado en Irak, lo han probado en Afganistán, en donde hay un conflicto permanente entre los mismos hermanos. Y así tiene usted en Irak Estados Unidos financiando
a 3, 4 diferentes facciones que están peleando entre ellos mismos. Como Estados Unidos lo hizo en la década de los 80, cuando la guerra de Irán y de Irak. Estados Unidos le daba armamentos a Irán y Estados Unidos le daba armamentos a Irak. Estados Unidos le decía a Irán a dónde estaban los iraquíes soldados para matarlos, y lo mismo le decía a Irak. Entonces, a nuestros analistas en El Salvador quisiéramos ver, ya para cerrar este programa, a ver qué análisis tienen bajo esta perspectiva pentagonista en El Salvador. ¿Qué ven ustedes que el pueblo salvadoreño pudiera hacer en base a este panorama? Adelante. Aquí quizás diría yo, ya ni se trata solo del Salvador, ni del pueblo salvadoreño, ni de unos cuantos gobernantes, ministerios, presidentes o diputados, miembros de la CIA. Si el problema es que esto es ya mundial. Esta cuestión se ha vuelto mundial. Lo que está pasando en El Salvador prácticamente no es nada. Todo esto fue planificado en 1973. Y se hicieron una oficina, hicieron una comisión, así se llama, comisión trilateral, en 1973. La misión de esta comisión era hacer que las naciones pierdan su soberanía, no solo El Salvador, sino que todo el mundo, empezando por América Latina, que es donde tienen ellos más control, un control más cercano, más barato tal vez. Pero nosotros ya entendemos que nuestro gobierno desde la guerra viene trabajando con la CIA. Yo lo he dicho públicamente, no solo aquí, que por ejemplo Villalobos era un hombre de la CIA, ¿no? Y eso se comprobó, hasta con preguntas ya cuando él estaba aquí, cuando había pasado la guerra. Pero dejando eso, de que lo digan ellos, esto está escrito. Por eso yo lo he dicho públicamente. Porque la CIA dirigió la guerra aquí, ya con las intenciones de establecer, primero iban a establecer ya en paz el sistema neoliberal. Y segundo, la oposición se terminaba, se acababa la guerra y empezaban estableciendo ya otra destrucción, que ya era la destrucción poblacional, que también esto es otro documento. Para ellos El Salvador tiene mucha gente y hay que eliminar, y están eliminándolo. Si no pudieron de otro modo, pues están obligando a matarse, o mejor dicho, han fundado escuadrones de la muerte de jóvenes, hasta de cipotes que ni saben lo que están haciendo, pero matan gente. Es decir, parte de un programa. Ahora, ¿tras de qué van ellos? Sí que todo esto se debe a un gobierno mundial, y eso no se podía hacer pacíficamente. Es decir, un gobierno en donde los trabajadores ya no tengan ningún derecho laboral, social ni político. Una tiranía mundial dirigida por un gobierno que va a dirigir el mundo entero. Esos son los planes. ¿Que van a dar resultados? Bueno, esa es otra cosa. Pero los planes a eso nos llevan. Y por eso están tratando de destruir ya, por ejemplo, Argentina, con esa deuda que tiene, la condicionan de cualquier manera. Ahora la lucha contra Brasil, allí, pues, quién sabe. Lo más probable es que va a ganar el imperialismo, o el sionismo, como digo yo. Pero, de todas maneras, nuestros pueblos, y aquí hablo yo quizás a nivel
quizás a nivel continental. Nuestros pueblos no tienen dirigencia revolucionaria, no existen, ni en los sindicatos. Aquí los sindicatos más grandes tienen, por ejemplo, siguen al partido político en el poder, se llame Arena o se llame Frente. Y es más, yo tengo información que aquí hay cubanos han venido a decirle a los sindicalistas que sigan al frente. Entonces, hay que entender por qué los cubanos están trabajando de esa manera, por qué hacen eso. Porque claro, ellos están con el frente ya, porque les ayuda mucho el frente. Entonces nosotros cometimos como sindicalistas, hemos cometido uno de los grandes errores en nuestra historia. Y aquí parece que lo tengo yo, sí. El movimiento sindical estadounidense practicado por la AFL-CIO fue el equivocado camino sindical que seguimos casi ciegamente los trabajadores de América Latina. La URIT fue uno de los grupos que seguimos, después la CIOLS. Ignorábamos quizás en aquella época que la URIT había sido fundada por un ex agente y pagado, por supuesto, por la AFL-CIO. Entonces, en todos los movimientos fracasados que hay aquí, no digo yo traidores, sino que fracasados o ignorantes de lo que ha sucedido, está metido Estados Unidos. Han tenido y tienen agentes laborales en embajadas. Ahí escogen ellos a sus dirigentes y prácticamente dominan el movimiento sindical casi en todo el mundo. México es el país donde tiene un sindicalismo quizás más corrupto de América Latina, y Colombia al contrario es donde han matado más dirigentes sindicales de toda América Latina. Entonces, todo lo que está sucediendo aquí debemos de entenderlo para ir desgranando poco a poco y poniendo en su lugar por ejemplo, el movimiento sindical. Empezar con el movimiento sindical, el movimiento político, el movimiento social, denunciar a las ONG también. Es decir, estamos nosotros en medio de algo que nadie entiende aquí, porque no hay dirección revolucionaria, y esto no es nuevo, lo dijeron allá por 1940. Y sin dirección es de más. Lenin habló sobre eso, que ellos se equivocaron, ¿no? En el movimiento pues no había una dirección correcta, les habían robado la dirección y no se habían dado ni cuenta. Entonces aquí está pasando lo mismo, pero estos son planes que vienen desde esta organización que mencioné y fundados por el mismo hombre o el mismo clan que fundó también el grupo Bilderberg. Es decir, esto está en manos de banqueros, esa es la verdad. Y los banqueros dominan el mundo a través de la finanza, a través de préstamos. Y lo dominan, lo esclavizan a través de la usura. Me quedo. Bueno, solo para agregar un par de ideas de que exactamente hemos estado dentro de una guerra bien planificada en la cual a diario ponemos los muertos, el pueblo como tal. Eso son estrategias de desgaste para que no se visualice un horizonte por parte de este pueblo, y que en todo caso es un pueblo que, a pesar de todo eso, sigue siendo uno, sigue siendo un pueblo como tal, ¿verdad? Y que en diferentes formas lo expresan. O sea, no es que del todo esté del todo enajenado, ni del todo concientizado de que es uno, es un colectivo, es un pueblo, pero que estas técnicas de terror, técnicas de un pánico social que genera una parálisis social cotidiana, esto va impidiendo a diario
reunificación del pueblo como tal, pero que en todo caso la única forma de defender nuestros intereses va hacia la búsqueda de la